la palabra del Señor, primeramente en Hechos 22:20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, aquí es un diálogo que tiene Pablo con Dios, es un diálogo. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Hechos 7:58. Lo que le sacaron a empellones, que es a empujones, fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo, los acusadores confiaron sus mantos en un joven llamado Saulo. Dios, en esta hora queremos una vez más detenernos por un momento, Señor, para rendir honor y gloria a tu nombre, Señor. Qué lindo, Señor, es venir a tu casa, Señor, con un corazón agradecido, con cántico de alabanza, de oración a tu nombre, Señor. Sentimos bonito, Señor, dentro de nuestro interior, oh Dios, el cantarte a ti, oh Dios. Porque sabemos, Señor, que le cantamos a un Dios vivo, que reina, que gobierna. Ya no le cantamos a los árboles, a las hojas, a los caballos, a los animales. Ahora le cantamos al Creador del universo y el que sustenta nuestras vidas. Dios Padre, gracias por ese privilegio que nos das, Señor, de venir a tu templo, Señor. Ayúdanos a que no desaprovechemos la oportunidad al estar en tu casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en algo habitual, Señor, y cantar solamente por cantar, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, y saber, oh Dios, de que no solamente cantamos al Dios verdadero, sino que el Dios verdadero escucha nuestros cánticos, oh Dios. Oh Padre, gracias por este privilegio, Señor. Pedimos de una manera especial, Señor, que bendiga nuestras vidas, oh Dios. Tu palabra dice, Señor, que es aquí, Señor, en la reunión de los santos, donde tú envías salvación y vida eterna, donde tú envías bendición y vida eterna, Señor. So Dios Padre, haz eso, Señor, en nuestros medios hoy día. Cualquier sea nuestra necesidad, problema, angustia, situación o dificultad, Señor, que Padre, tú te muevas de una manera especial, Señor, y nos des una palabra, Señor, para salir de este lugar sabiendo, Dios, de que tenemos un Dios vivo que nos gobierna y que está atento por nuestras necesidades. So Dios, gracias. Pedimos, Padre Celestial, que esa palabra tuya, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra va a permanecer, Señor. So Dios, alimentanos en este día, y más que alimentarnos, ministra en nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos, Dios Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda esa iglesia dice: amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano, a su hermana. Dígale qué bendición es poder tenerle al lado. Ojalá y puedan estar de vecinos y vecinas por toda la eternidad. Ajá. Diga amén. Alabado sea el Señor. Hoy día quiero hablar acerca de un hombre llamado Esteban. Un hombre llamado Esteban. Y vamos a mirar la escritura que cuando hablan de este varón, hablan de que él está lleno. Y me puse a pensar, dije, ¿cómo introduzco el mensaje? Dije, bueno, una persona que está llena de comida está satisfecha. Ya ponen la foto de unos hermanos que conozco que están comiendo ahí. Pero una persona llena de comida está satisfecha, ¿vale? Una pelota o unas pelotas llenas de aire están bien infladas. Un lugar que está lleno de personas está bien repleto. Un río que está lleno de agua está bien desbordado.
Un freeway que está lleno de carros está bien congestionado, está bien congestionado. Pero una vida llena de Dios está bien bendecida. ¿Puedes decir amén a eso? Porque de eso quiero hablar hoy día, acerca de una vida llena de Dios. Una vida no solamente que tiene algo de Dios, sino tiene la plenitud de Dios en su vida. Y eso somos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. No te pierdas un buen lugar donde decir amén. Porque es la verdad, nosotros somos llenos, por lo menos le voy a mencionar 4 cosas, 2 hoy día y 2 la próxima semana. Somos llenos de fe, dice la palabra del Señor, porque Él habla de Esteban y dice, Esteban era un hombre lleno de fe. Y luego dice que era un hombre lleno de gracia. Y luego dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y por último dice que era un hombre lleno de poder de Dios. Y eso somos nosotros. Dije, eso somos nosotros. Somos personas llenas. Abra su Biblia y quiero llevarle una más ahí en el libro de Hechos, capítulo 6, porque es la primera vez que menciona la Biblia acerca de este varón. Y es interesante porque en todas las ocasiones que mencionan a este varón, hablan acerca de que está lleno esta persona. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 6, versículo 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea, o sea, a toda la congregación. Aquí están hablando acerca de la necesidad que había de buscar a personas que atendiesen a las viudas porque estaban siendo mal atendidas, las viudas griegas, y estaban siendo mal atendidas. Entonces ellas vienen y se quejan delante de los apóstoles y le dice, ¿por qué las viudas hebreas están siendo bien atendidas y las griegas están siendo mal atendidas? Entonces ellos dicen, bueno, para que no nos descuidemos de la lectura de la palabra, de la predicación de la palabra y de la oración, busquen entre ustedes a personas que hagan ese trabajo de atender las mesas. Entonces ahí por primera vez mencionan a este varón y dice, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe. Hombre lleno de fe. Interesante que de los demás que escogieron, de ninguno de ellos menciona ninguna cualidad característica, excepto de Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Pero de este hombre Esteban dice que este hombre era un hombre lleno de fe. Era un hombre que tenía firmes convicciones. Era un hombre que tenía firmes convicciones. Era un hombre que tenía una fe completa en Dios. Una abundante fe en Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Él no se había conformado con tener algo de fe, con tener una media fe o estar medio lleno de fe o medio vacío de fe. No, él me imagino yo que era como Daniel en el Antiguo Testamento, cuando él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él propuso en su corazón. Yo imagino que este varón propuso en su corazón ser una persona no del montón, sino una persona especial, lleno de fe. Interesante, no se nos habla acerca de qué familia venía, no nos dice nada de eso, no nos dice acerca de cómo se convirtió, bajo qué ministerio, bajo qué persona, en qué tiempos él se convierte. Pero cuando Lucas está registrando, está escribiendo el libro de los Hechos, él dice, este varón es un hombre lleno de fe. En las palabras, es un hombre que tiene confianza plena en Dios, que tiene una convicción sólida en Dios. Ahora yo quiero que a través de la enseñanza hoy día podamos salir nosotros de aquí diciendo, Señor, ayúdame para ser como Esteban. Ayúdame, Señor, para yo tener estas cualidades que tenía Esteban. Y hoy día, Señor, no me conforme con un poco, sino quiera estar lleno. Es como cuando usted va a comer algo y esa comida está deliciosa. Dígame si no es verdad que quisiéramos que el estómago se agrandara, aunque también se agranda, ¿no? Alabado sea el Señor. Pero quisiéramos tener más estómago para echarle más a aquello que nos gusta, ¿verdad que sí? No diga que no, porque se mira que a usted le entra bonito. Aleluya. Fe.
Dice la palabra del Señor, escuche esto, en ocasiones Dios va a demandar, escuche esto, en ocasiones Dios va a demandar que nosotros pongamos nuestra fe en Él para Él obrar milagros, en ocasiones Dios va simplemente a demostrar su poder aun cuando somos faltos de fe. Pero lo lindo es de que nosotros queramos tener una fe sólida en el Señor. Una fe sólida en el Señor. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 20 del 25 en adelante, cuando Jesucristo resucita, viene a aquel momento de Tomás, cuando Jesucristo se presenta a los discípulos. Dice la palabra del Señor: y le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Y él les dijo, hablando de Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré, dijo Tomás en aquel día. Entonces dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos reunidos, y entró Tomás, y entre ellos estaba Tomás. Entonces llegó Jesús, y estando a las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces dice, luego le dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús entonces le da la reprendida y le dice a Tomás: porque has visto, creíste, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. No somos bienaventurados, ¿no? Porque no hemos tenido, al menos a mi persona, y de repente usted ha tenido algún tipo de visión, algún tipo de encuentro con Dios, algún tipo de experiencia con Dios, que eso nos nutre nuestra fe, nutre nuestro espíritu. Pero la mayoría de nosotros estamos viviendo la vida cristiana por fe, sabiendo que el Dios nuestro es un Dios vivo y que está en medio de nosotros. Y no solamente está en medio de nosotros, está dentro de nosotros. Cuando usted le dice eso a las personas del mundo, las personas del mundo le juzgan a usted de loco, de religioso o de fanático, ¿verdad? Pero la verdad es esa: Dios habita en medio de su pueblo. Y la verdad es esta: que Él está dentro de todo creyente. Aunque no diga amén, es amén. Dice la palabra del Señor, que le dijo Jesucristo a Tomás: bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Dice que estas personas, la palabra aventurado de Macarios, tiene la máxima felicidad aquellas personas que por fe creen antes de ver las cosas. Que las personas creen antes de ver las cosas. Mayormente no queremos ver para creer. Y el Señor le dice: no, tú crees para que puedas ver. Se lo voy a decir una vez más. Mayormente nos queremos ver para creer. Y aun cuando vemos, no creemos. Le ha pasado a personas que dicen: uy, lo veo y no lo creo. Pues dice la palabra del Señor: así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no puede haber 50 personas en una reunión, en un lugar, y cada quien está en un nivel diferente de fe. Hay personas, por ejemplo, que simplemente no tienen fe. No pueden creer en lo sobrenatural. No pueden creer en aquellas cosas que no entienden, no pueden creerlas. Tienen que entenderla para poder creerla. ¿Puede decir amén a eso? Y no, personas que no tienen fe son personas buenas, son personas honestas. Son personas que de repente asisten a los servicios los domingos, pero no creen en lo sobrenatural. No creen en las maravillas de Dios. Viven una vida muy monótona, una vida muy aburrida. Porque le digo algo, hermano, lo emocionante de la vida cristiana es que el Dios nuestro es un Dios que hace maravillas y milagros. Un Dios que interviene en la vida del hombre, que es una vida cotidiana, que Dios interviene en la vida. Ahí está lo emocionante de la cristiandad. Por eso personas que no pueden nada más ir más allá del raciocinio, de su intelecto, de su conocimiento, tienen problemas y viven la vida cristiana muy aburrida. Viven las personas una religión seca. Viven un formalismo, viven de una manera mecánica, sirven a Dios.
Por eso le debemos decir al Señor: Señor, aumenta mi fe, Señor. Señor, yo quiero ser lleno de fe, Señor. Si personas que no tienen fe son personas que o no han conocido a Dios o no han experimentado al Dios verdadero. Dice la palabra del Señor, y no hizo muchos milagros. Está hablando acerca de un lugar donde Jesucristo visitó. Dice, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La Nueva Versión dice, y no hizo muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en Dios. Ahora, hay personas que ya han pasado ese escalón, por decir, y tienen poca fe. Dice la palabra del Señor de personas que tienen poca fe. Son personas que creen pero dudan. Son personas que deciden pero después titubean. Son personas que confían pero después temen. Personas que tienen poca fe son personas que más bien dudan de sus creencias y creen en sus dudas. Personas de poca fe. Sí, personas de poca fe son las personas que los domingos cantan, pero los lunes se lamentan. Los de poca fe son personas que brincan y saltan los días domingos, pero los lunes no se pueden levantar de la depresión. Personas de poca fe son personas que creen que Jesús salva, pero tienen problemas con creer que Jesús sana. A ver si les hago un amén. Personas de poca fe son personas que creen en Jesús del futuro, pero tienen problema en creer en Jesús del presente. Personas de poca fe son personas que creen que Dios, escuche eso, sustenta el universo, pero tienen problema con creer que Él le puede sustentar a usted en el diario vivir. Dice la palabra del Señor en Juan 11, 21 al 27. Aquí habla de una discípula llamada Marta. Cuando su hermano muere, dice la palabra del Señor, y Marta le dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Y miramos una persona que tenía fe, pero tenía poca fe. Dice en la última parte, y le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Personas que tienen poca fe. Es más, Jesucristo reprendió a estas personas. Dice, por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 6, versículo 29 al 30, cuando está dando aquel sermón del monte del capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Dice que dentro de enseñanza, él les habla acerca de los lirios, y le dice que los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero Dios se encarga de ellos. Dice el texto: pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que es hoy, mañana se echa en el horno. Dios la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Jesucristo estaba tratando de inyectarle fe a los discípulos y decirles: yo puedo sostener sus vidas, yo puedo suplir para sus vidas. ¿Me está escuchando, iglesia? Más adelante en el capítulo 8 del libro de Mateo también, y se levanta una gran tempestad. Usted sabe la historia, hemos predicado bastante de este texto. Dice la palabra del Señor: y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y hizo grande bonanza. Y todos dijeron: ¿quién es este que aún el mar le obedece? ¿Me está escuchando, iglesia? Que no podamos crecer en nuestra fe. El hermano Alonso ayer nos predicaba de una manera bien hermosa acerca del crecer, acerca de anhelar más, acerca de ser diferentes, que hoy día pueda ser mejor que el día de ayer y mañana sea mejor que hoy día. De crecer en nuestra gracia, crecer en la fe en el Señor. Dice la palabra del Señor en otra ocasión, cuando Él venía, dice la palabra del Señor que Jesucristo venía caminando sobre el agua. ¿Se recuerda? Y dice que Pedro le dice al Señor: Señor, si tú eres, manda que yo camine también sobre el agua. Y Él le dijo: ven. Yo me imagino en aquel entonces que de repente Pedro, en su intrepidez, que era un hombre intrépido, era un hombre que de repente decía cosas y después las pensaba. Primero las decía y después las pensaba.
De repente él, cuando miró a Jesucristo caminar sobre el agua, él se emocionó, como muchas veces nos emocionamos nosotros. Mira, se emocionó y le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Me imagino que Pedro, como dijo, ven. Y los demás discípulos, me imagino que le dijeron: dijo que fueras. Dice la Biblia, este hombre tiene una experiencia única porque se atrevió a creerle a Dios. Y él camina sobre el agua, y usted sabe la historia. Después se mete en problemas cuando él dice, empieza a ver el viento y empieza a mirar las aguas, y empieza a mirar ¿cómo se llama? Las olas, y empieza a hundirse. Y él clama al Señor una vez más y le dice: Señor, sálvame que me hundo. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo pienso que el Señor en ocasiones nos dice a nosotros lo mismo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que Dios obra el milagro muchas veces por encima de nuestra falta de fe o nuestra fe débil, que Dios obra el milagro, pero de repente nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No te acuerdas que yo te ayudé en el problema que tenías anteriormente? ¿No te acuerdas que yo te suplí para aquello que tú necesitabas? ¿No te acuerdas que yo te sané en aquel día? ¿Por qué dudaste hoy día? Ahora, hay personajes en la Biblia que eran personajes que tenían una fe extraordinaria, que Jesucristo mismo se maravilló. Dice la palabra del Señor, esta persona que tenía mucha fe, en el libro de Hechos, capítulo 27, por ejemplo, dice la palabra del Señor, Hechos 27, 18 en adelante: pero siendo combatidos de una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareció ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habiendo perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, le dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, hombre, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero dice, después de reprenderlos, le dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche, note la fe de este hombre, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Note eso. Yo imagino que Pablo estaba en esa comunión con Dios, en esa oración continua, y no solamente estaba orando por él para que el Señor lo cubriera, lo protegiera y lo mantuviera salvo, sino él estaba orando por todas estas personas que estaban en el barco. Y dice la Biblia de que cuando Dios le responde, le dice: mira, Pablo, no te preocupes, no temas, Dios ha escuchado tu oración y te ha concedido, dice, todos los que navegan contigo. Versículo 25: por tanto, dice, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo imagino cuando él dice esas palabras, todavía las olas están cayendo sobre la barca. Yo imagino cuando él dice estas palabras, todavía él se tiene que agarrar de algo para no resbalarse o no caerse. Yo imagino que en ese momento el aire soplaba por todos lados, pero él dice: yo confío en Dios, que así como él me dijo, así va a ser. Mira, hermano, una de las cosas que necesitamos hacer es ir más allá de las circunstancias para poder nuestra fe en Dios. Tenemos que ir más allá de nuestras emociones para poder poner nuestra fe en Dios. Tenemos que ir más allá de nuestro intelecto, de nuestro razonamiento, para poder poner nuestra fe en Dios. Tenemos que ir más allá de lo que la gente dice para poder confiar y poner nuestra fe en Dios. No me escuchaste.
Y en otras palabras, aunque las circunstancias me dicen no se puede, dentro de uno dice el Dios el Dios mío dice que para él no hay nada imposible. Y no, que aunque las emociones me dicen no se puede, hay un decaimiento de emociones dentro de mí, que la fe va más allá de la emoción. Escuche esto, me dice el Dios que sirves, él puede hacerlo. Y no, cuando una madre empieza el intelecto, el razonamiento, a mirar acerca de las cosas, cómo están funcionando, y uno dice no se puede, dentro de uno dice la fe, sí se puede, Dios puede hacerlo. O cuando la gente viene y dice, mira, no se puede, ese hombre nadie puede cambiarlo, esa situación nadie puede cambiarla, a ese hijo nadie puede cambiarlo. Escucha esto, hay una fe dentro de nosotros que decimos, el Dios que yo sirvo, él sí puede hacerlo. Bendito sea el Señor. Y no, la fe, esa confianza, esa plena confianza en Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, hermano, porque un día va a levantarse una furiosa tempestad. Vamos a estar haciendo la voluntad del Señor. El Señor va a estar dentro de la barca, pero de repente se va a levantar una fuerte tempestad y vamos a necesitar algo que se llama fe en Dios. Y no, de repente va a haber días como en aquel entonces, dice Pablo, dice, por muchas noches, por muchos días, no vimos más que pura oscuridad, no vimos ni el sol ni las estrellas, no miramos nada que iluminaba nuestro caminar. Escucha esto, hermano, hermana, un día quizá está pasando por ahí, o un día quizá va a pasar por ahí, y va a necesitar una fe, no una fe débil, no una fe pobre, sino una fe completa, de convicción en el Señor, decir, Señor, aunque no lo veo, yo lo creo, Señor. Aunque no lo siento, yo lo creo, Señor. ¿Me está escuchando, iglesia? De repente va a tener dificultad con el cónyuge, que suele suceder. Y los casados dicen, dije casados. Vamos a tener problemas con los cónyuges. No importa qué tan santo y qué tan santa sea usted, va a tener problemas con el cónyuge. Y va a venir el momento en que usted va a decir, Señor, yo no veo nada, pero confío en ti, Señor. Va a haber momentos en que va a tener un problema con su hijo o con su hija, que se le va a revelar. Va a haber un momento en que va a decir, Señor, yo no veo nada, pero yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Va a haber un momento que de repente va a venir problema con las finanzas. Pero escuche esto, usted va a decir, Señor, yo no confío en mi trabajo, yo no confío en el gobierno, yo confío en ti, oh Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos 5, 25. En una de las ocasiones donde Dios se maravilla de la fe, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Una mujer que, dice la Biblia, había sufrido mucho de este azote, de este problema. Que había gastado todo lo que tenía en médicos y en lugar de mejorar, le iba peor. ¿Algunos pueden testificar de eso? Dice la Biblia de que en ella hubo algo que se llama fe. Y se dijo a sí misma, el texto dice que se repetía a sí misma, si tan solo tocare el borde del manto, seré sana. Y para no dar lugar a la duda, me imagino yo, como estaba repitiéndose aquello, ella decía, si tan solo tocare el borde del manto, seré sana. Si tan solo tocare el borde del manto, seré sana. Y cuando logró abrirse campo entre la multitud, ella estiró su mano y tocó el borde del manto del maestro.
Y dice la Biblia que al instante fue sana. Al instante fue sana. La Biblia habla acerca de un centurión en Lucas capítulo 7, versículo 27 o versículo 2 en adelante. Lucas 7, 2. Y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, note, la mujer aquella también oyó hablar de Jesús y fue movida a la fe. Este hombre dice, oyó hablar de Jesús y fue movido a la fe. Y le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y él va, y le digo al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces dice el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Señor, yo no soy digno que vengas a entrar a mi casa. No necesitas venir y poner tu mano sobre mi siervo que está a punto de morir. No necesitas venir. Solamente di la palabra. Di la palabra. Hermano, la palabra ya fue dicha. Dije, la palabra ya fue dicha. La palabra fue dicha. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. La palabra ya ha sido hecha. Un texto más. El Mateo 15, 22 habla de una mujer cananea. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, yo lo sé, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana en aquella misma hora. Una mujer llena de fe, que Jesucristo mismo se maravilla y dice, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Y como tú has puesto tu fe en mí, dice la Biblia, de que desde ese momento quedó sana su hija. Si algo Dios desea de nosotros, hermano, es de que nosotros tengamos fe en Él. Ahora permítame ir rápidamente a esta parte donde Lucas dice que Esteban no solamente era un hombre lleno de fe, sino un hombre lleno de gracia. Note lo que dice el versículo 8 del capítulo 6 del libro de Hechos. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia. Primeramente, Lucas dice que Esteban era un hombre lleno de fe. Ahora dice, este hombre es un hombre
lleno de gracia. Y gracia es la influencia o el impacto de Dios en la vida de una persona. Eso es gracia. Gracia es la plenitud de Dios en la vida de una persona. Eso es gracia. Gracia es la abundante provisión de Dios para los seguidores de Jesucristo. Eso es gracia. Gracia es el empoderamiento de Dios en la vida de la persona para que la persona pueda hacer lo que Dios espera que esa persona haga. Eso es gracia. Gracia es lo que Dios hace por nosotros, no mereciendo nada a nosotros. Eso es gracia. Gracia es el beneficio de Dios por las personas que no merecen absolutamente nada, que somos usted y somos yo, y soy yo. Gracia es recibir el regalo de Dios que se llama salvación. Eso es gracia. Gracia es el regalo supremo de Dios, que es el amor de Dios, que es el perdón de Dios y es la salvación de Dios. Eso es gracia. Y Esteban, dice la Biblia, estaba lleno de gracia, lleno de esos beneficios, lleno de esa influencia de Dios, lleno de ese poder de Dios, lleno de ese amor de Dios, lleno de ese perdón de Dios, lleno de esa salvación de Dios. Esteban estaba lleno de gracia. Usted sabe que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de 613 demandas que la persona debía cumplir para vivir una vida digna delante de Dios. Pero cualquier persona, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y de hoy día, cuando llegamos a la número 10 o a la número 12, ya nos hallamos cortos, porque no alcanzamos a llenar las demandas esas de Dios. Pero hubo un hombre llamado Jesucristo, que Él cumplió todas las demandas de Dios. Todas las demandas de Dios. Y ahora Él nos da a nosotros, cuando a Él se le hizo el examen ese de las 613 demandas de Dios, cuando Él se le hizo el examen, Él pasó todas y cada una de ellas. Y después nos dice a nosotros, aquí está el examen, no tienes que tomarlo tú, yo ya lo tomé por ti. Eso es gracia, que nos da a nosotros lo que no podemos obtener por nuestras fuerzas y no podemos obtener porque no somos dignos de ello. Eso es gracia, gracia. Dice la palabra del Señor que esa gracia me empodera a mí para poder hacer lo que Dios quiere, para poder ser la persona que Dios quiere que sea. Pablo lo registra y dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Lo miró? 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los demás apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo dice, lo que he logrado hacer ha sido por la pura gracia de Dios. Lo que he llegado a hacer ha sido por la pura gracia de Dios. Y usted y yo tenemos que decir eso. Lo que hemos llegado a hacer ha sido por la pura gracia de Dios. Y lo que hemos podido llegar a hacer ha sido por la pura gracia de Dios. ¿Se recuerda cuando el apóstol Pablo registra y dice que él tenía un aguijón en él, que Dios le había puesto un aguijón, un mensajero de Satanás? Y él dice, he rogado al Señor que me quite este aguijón, que me quite esto de encima. Y la respuesta del Señor ha sido, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Escuche esto, hermano o hermana, usted y yo, si algo necesitamos, es la gracia de Dios. Porque hoy día ya no somos pecadores perdidos, ahora somos pecadores salvos. No, algo no se le fue. Ya no somos pecadores perdidos. Ahora seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores salvos. Porque dígame si no es verdad que usted y yo, aunque conocemos de Jesucristo, batallamos con lo que se llama, o que la Biblia le llama, pecado.
Se lo voy a decir una vez más. Porque la verdad es esta: aunque usted sea un creyente, una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, todavía en su interior usted batalla con algo que se llama pecado. Porque aunque usted sea una persona que tiene tiempo en el Señor, usted lucha con aquello que se llama pecado en su vida. Aunque sea una persona que tiene tiempo en el Evangelio, que ama al Señor, usted en su interior hay algo que combate en su interior que se llama pecado. Por eso es que no somos pecadores perdidos, sino somos pecadores salvos. Porque todavía seguimos luchando, todavía seguimos batallando, pero es por la pura gracia de Dios, hermano, que usted y yo podemos estar aquí en este lugar hoy día, alabando y glorificando al Señor, mientras otros de repente han deslizado, mientras otros de repente han vuelto atrás. Usted y yo estamos aquí por la pura gracia de Dios. No es porque usted se llame fulano de tal, no es porque usted nació en tal lugar, no es porque su signo del zodiaco dice tal cosa, no es porque usted una más tiene desajuste psicológico. No, es porque la pura gracia de Dios. Por eso que estamos aquí alabando y glorificando al Señor. Y este hombre, dice la palabra del Señor, él estaba lleno de gracia. Lleno de gracia. Que el Señor nos ayude a nosotros para que podamos ser personas llenas de gracia y reconocer que no merecemos nada y que todo es dado por gracia. Es más, cuando una persona está llena de gracia, da sin esperar nada, porque eso es la forma que recibió, de gracia. Cuando una persona está llena de gracia, da porque recuerda su pasado y se recuerda que ha sido por la pura gracia de Dios. Cuando una persona está llena de gracia, da porque se recuerda de dónde Dios le sacó y se recuerda que ha sido por pura gracia. No me escuchaste, iglesia. Cuando una persona está llena de gracia, alaba y glorifica al Señor porque se recuerda que ha sido por pura gracia. Cuando una persona está llena de gracia, viene al templo y da gloria y honra a su Salvador porque se reconoce que ha recibido todo por pura gracia. Porque por gracia somos salvos, por gracia somos llamados, por gracia somos perfeccionados y por pura gracia somos tocados. Por eso el escritor dijo: me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Que hoy día usted y yo salgamos de aquí y digamos: Señor, lléname de fe, Señor. Yo no quiero poca fe, Señor. Quiero estar lleno de fe, Señor. Señor, lléname de gracia. No quiero poca gracia. Quiero que me llene de tu gracia, Señor. ¿Puede decir amén? Póngase de pie.